Papá, me sangra el dedo. ¿Qué te pasó, papi? Me clavó una espina. Nada, apenas es un puntito de sangre, che, no seas exagerado. No te va a salir la tripa por ahí. Imagínate a Jorge Luis Fontana. Él perdió un brazo, imagínate si hacía un escándalo así. O imagínate el escándalo que hubiera hecho. Justo estoy repasando la charla que tuve con el profesor Olivera, donde me contaba la anécdota donde nuestro fundador perdió el brazo. ¿Querés verla conmigo así conoces la historia? Sí. Claro, a ver. ¿Qué hay de cierto que a Fontana se lo apodaba el manco de la Cangallo a raíz de un incidente que vivió un año después de fundar Formosa? Fontana cuenta y está en varios documentos y entre otros en la carta abierta todas las peripecias que vivieron durante la travesía del Chaco, ¿no? Ese proyecto que lo concreta Fontana venía ya desde la época de la colonia. Los misioneros de la época de la conquista y colonización ya habían trazado una especie de camino, de recorrido desde el este al oeste para poder facilitar la comunicación y en cierto modo también un incipiente comercio, ¿no? Y le tocó justamente a Fontana ser el encargado por el gobierno de la nación para realizar una tarea realmente tremenda, porque cruzar el Chaco en aquella época fue toda una proeza, ¿no? Al comienzo le iba muy bien porque todos los indios con los cuales tomaba contacto se mostraban amigos. Incluso Fontana los utilizó, digamos así, para enviar sus mensajes al gobierno sobre la marcha de la expedición, porque eran hombres buenos, eran hombres de confianza. Pero al llegar a la mitad prácticamente del trayecto, en el lugar que se llama la Cangallo, tuvo un enfrentamiento con un grupo numeroso de aborígenes que se habían unido, varias tribus, y lo atacaron. Y bueno, los expedicionarios se juntaron, se atrincheraron y se defendieron bien. Y en ese combate, Fontana recibió una herida de lanza en el flanco derecho y un balazo en el brazo izquierdo. Y bueno, se habla de que quedó manco, pero no porque seguramente quedó un poco inutilizado, pero cuando llegó a Gorriti, el fuerte Gorriti, que es la primera estación que hace en su viaje, allí se encuentra con un doctor, un médico, que le traía el mayor Ibaceta, que venía desde Salta, y el doctor Tucci se llamaba, lo revisó, lo curó y enseguida ya estaba bien, según decía el doctor. Seguramente le quedó alguna secuela, pero de ahí a que quedó manco o que le amputaron el brazo, no es cierto. Sin embargo, Fontana cuenta que al llegar a la colonia Rivadavia, en Salta, envió un telegrama al presidente Avellaneda en estos términos. Estoy en Rivadavia, quedé el Chaco reconocido. He perdido un brazo en combate con los indios, pero me queda otro para firmar el plano del Chaco que he completado en esta expedición. Sí, dice que el brazo izquierdo, que firmaba con la derecha, que el brazo izquierdo había quedado inutilizado y firmó el mapa del Chaco con la mano derecha, qué sé yo. Bueno, pero eso eran no sé cómo decirte, expresiones propias de los expedicionarios y de la época, ¿no? En conclusión, lo de manco no se dio. Además, hay fotografías de Fontana de cuando estaba, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, en Chubut, y después en San Juan, donde no se nota incluso absolutamente nada. Fue herido, sí, sin duda.
y se le infeccionó bastante la herida, por eso llegó en condiciones muy malas al Fuerte Gorriti, porque ni siquiera tenían, los soldados le armaron una especie de camillas improvisadas, por supuesto, y lo subieron a un buey, porque ya las mulas y los caballos se habían perdido durante la expedición, y lo único que quedaban eran unos cuantos bueyes con los cuales ellos lo usaban, como se usaba en aquella época, y se llamaba el buey caballú, ¿no? Porque hacía de caballo. Y dicen que Fontana llegó a Gorriti en esa forma, montado en un buey, ¿no? Cuando fue a Salta ya estaba bien. De todos modos se tuvo que quedar un tiempo haciendo convalecencia en Salta, hasta que a fin de año recién Fontana pudo viajar a Buenos Aires para hacer un informe completo de todo lo acontecido. ¿Te gustó? Sí. ¿Entendiste? Sí. ¿Viste que no hay que ser tan pasmoso? Imagínate el lío que vas a hacer cuando tengas que ponerte la vacuna contra el COVID. Papá, ¿pero es una inyección? No, son 2 inyecciones. Papá, en el mundo del virus al COVID le van a dar un premio. ¿Por qué? Porque si tenemos vacunas que matan a virus, enfermedades malas, Uh-huh. que matan con una vacuna, Uh-huh. el COVID tiene que usar 2 vacunas. Entonces es una de las peores enfermedades. La verdad que tienes razón. Buena conclusión. Sos un capo. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. Bueno, vamos arrancando y retomando un poco los temas que veníamos desarrollando. Como ustedes se habrán dado cuenta, no ha sido fácil para la población del mundo, de la Argentina y particularmente para la nuestra, soportar esta emergencia sanitaria que está ocasionando el COVID. Y en ese sentido los formoseños tenemos historia. Ya lo habíamos hecho en el 2010 con la gripe porcina, que salimos airosos, seguimos luchando contra el dengue hace muchos años. Todavía no podemos derrotarlo del todo al dengue, pero seguimos batallando y eso es bueno. Seguimos desarrollando estrategias y sobre todo estrategias colectivas, que tenemos que todavía tomar un poco más de conciencia en este tema para mejorar justamente esas estrategias. Bueno, nosotros los formoseños tenemos de alguna manera tradición ya en enfrentarnos a este tipo de enfermedades y de pandemias. Y no es de ahora, ¿eh? Esto viene ya desde los comienzos de la fundación de Formosa. Ya la vez pasada con la profesora María Rojas habíamos hablado sobre este tema, nos había adelantado unas cuantas situaciones que vivieron los formoseños por aquellos primeros años. Y hoy vamos a hablar con la doctora Alicia Caballero, quien es docente de la Universidad Nacional de Formosa y muy gentilmente va a conversar con nosotros de ese tema. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Aquí estamos tratando de conversar un ratito sobre la historia de Formosa y especialmente sobre algunos episodios, algunas cuestiones que tienen que ver cómo Formosa o la villa, la población de la Villa Colonia Formosa, ya en sus tiempos iniciales, en sus épocas de primera construcción, enfrentó también situaciones de pandemia. Y ante eso tenemos que ver cómo reaccionaban las autoridades, de qué manera se diseñaron o se agendaron políticas públicas de sanidad general. Si le parece, queremos que usted nos cuente sobre esta situación de enfermedades, cómo las enfrentaba el pueblo formoseño en sus orígenes. La población de la Villa Colonia Formosa, ya en sus tiempos iniciales, en sus épocas de primera construcción, enfrentó también situaciones de pandemia, la epidemia de cólera y la epidemia de fiebre amarilla. Y ante eso tenemos que ver cómo reaccionaban las autoridades, de qué manera se diseñaron o se agendaron políticas públicas de sanidad
general. Y en ese aspecto podemos verlo al doctor Ruiz Moreno. Martín Ruiz Moreno. Él es un médico que llega con las fuerzas expedicionarias del gobernador José María Uriburu en 1895. Entonces, este cirujano mayor del ejército argentino tiene una mirada muy interesante y que va a ser rescatada por Fernando Casal en sus distintos escritos. Fernando Casal mira a este personaje como una estrella que brilla en el firmamento de Formosa. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a una serie de acciones, de intervenciones, de gestiones que lleva a cabo el doctor Ruiz Moreno, ni bien llegado. Él llegó con su familia, se instaló con su señora y su hijita acá en Formosa. Estamos hablando de 1895 y entramos en 1896 y las noticias de la epidemia que viene avanzando desde el sur. Ante estas noticias del avance de la pandemia, el doctor Ruiz Moreno va a escribir una serie de protocolos que tienen que ver con las medidas sanitarias, una agenda sanitaria para enfrentar la pandemia. Precisamente me gustaría, si es posible, voy a leer algunas de las cuestiones que él menciona en su informe, muy concreto, muy preciso, pero que nos sirve para entender lo que ya en ese momento eran políticas sanitarias que atienden fundamentalmente a un pensamiento que en ese momento, un pensamiento parte del liberalismo en boga en ese momento, que es el higienismo. Encontrándose la planta, y esto se hace referencia a Formosa, bajo la impresión de una constitución médica poco favorable, es decir, él como médico hace una inspección, un relevamiento de situación y encuentra que la situación médica de Formosa es un poco preocupante. Creo oportuno que se adopten medidas enérgicas a fin de evitar la propagación de enfermedades reinantes, que sin una activa labor sanitaria se tendrá que lamentar la aparición de una epidemia. Fíjense que hay mucha similitud a las medidas sanitarias que hoy tenemos que enfrentar ante el COVID-19. Es decir, son puntos capitales de salubridad. La toma de agua, el servicio municipal de limpieza pública, la inspección domiciliaria, la vigilancia del mercado y el matadero. Además, es de urgente necesidad proveer de sustancias desinfectantes, las que actualmente debieran estar en uso. Fíjate, Fabián, lo moderno del pensamiento del doctor Ruiz Moreno y también de las autoridades, porque es el gobernador territoriano el que va a asumir la responsabilidad de esto junto con la municipalidad. Y si nosotros miramos, esto es pueblo, es decir, la municipalidad, gobierno, el gobierno territoriano, que aunados, es decir, con una situación de previsión, está actuando contra una posible, prevenir la epidemia. Fíjate que es muy claro el mensaje del doctor Ruiz Moreno, que en ese momento llama la atención por su mensaje y su pensamiento tan preocupado por la promoción de la salud pública, de la higiene social y del aseo personal y domiciliario. Entonces, estas son cuestiones que nos llaman a la reflexión y que nos hacen ver de que ya Formosa en sus primeros momentos estaba sumida o integrada a una serie de medidas que hablan de modernismo y de preocupación por el todo, por la comunidad, por el bien común. Disculpe, profe. Acá observo que uno de los alumnos, Lautaro, quiere hacerle una pregunta. ¿Puede ser? Sí, profe, yo de tarea estuve leyendo su libro y me llamó mucho la atención que el doctor Ruiz Moreno, siendo el concejal, presentó un proyecto para que se legalizara la prostitución en Formosa. Nosotros tenemos que pensar que Formosa es
una plaza militar por excelencia, es decir, yo incluso en algún apartado de mi trabajo hablo de la Formosa Cuartel. Nosotros pensemos que como capital territoriana era también estacionamiento, era plaza de estacionamiento de las fuerzas expedicionarias que actuaban en esa ocupación y apaciguamiento del territorio entre el Pilcomayo y el Bermejo, es decir, lo que entendemos por el Chaco Central. Es decir, que Formosa tenía una elevada población masculina y, por supuesto, la existencia, ¿no es cierto?, de casas de tolerancia, a veces clandestinas, era una preocupación desde el punto de vista de la salubridad pública. Doctor Ruiz Moreno elabora un informe haciendo ver la necesidad de que todas estas actividades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la prostitución clandestina, sea regulada, sea controlada por el Estado y que haya una intervención sanitaria fuerte para controlar, ¿no es cierto?, esta población femenina y de qué manera que se relaciona con los soldados, con la soldadesca, la tropa estacionada acá. Evidentemente, el presidente de la corporación municipal era el fray Gabriel Grotti. Y obviamente va a haber alguna diferencia porque la iglesia siempre, el tema de la sexualidad, el tema de las relaciones del hombre y la mujer se guían y se deben de guiar dentro del ámbito del matrimonio. Entonces es como un choque entre lo que es la realidad, lo que es la objetividad de una situación, de una población masculina con sus deseos, con sus intereses, y un principio, digamos, eclesiástico o clerical que es diferente. Es decir, si el Estado lograba regular esta situación, era como sacar la basura debajo de la alfombra. Porque claro, regular esta actividad era de alguna manera blanquear una actividad que estaba mal vista, que estaba prohibida. En sí, acá lo que estamos viendo es una puja de ideologías que están en boga en ese momento y donde cada entidad o institución sostiene lo suyo. Pero también se ven las pujas por el poder. ¿Por qué? Porque Ruiz Moreno es el edil, el concejal designado por el gobernador territoriano, que era Uriburu. No fue elegido por la comunidad. Y por el otro lado, el padre Grotte representaría los intereses de la localidad. Es decir, acá también no solamente tenemos que ver la cuestión esta es a título de ejemplo de todas las pujas políticas e ideológicas. Bueno, excelente, profe, por su aporte. Muchísimas gracias por su gentileza y por su tiempo. Realmente nos ha sido de mucha utilidad toda esta información. Muchas gracias. Bueno, esto demuestra a las claras que siempre ha habido grietas y que a veces muchas de ellas cuestan cicatrizar y lleva su tiempo. Este es un caso. Bueno, muy bien, chicos, qué clase que hemos tenido hoy, ¿eh? Impresionante. La cantidad de información que obtuvimos la tenemos que sintetizar muy bien porque esto nos sirve para comprender mejor la historia de los formoseños, sobre todo de cómo los primeros formoseños, habitantes de Formosa me refiero, han enfrentado las enfermedades muy parecidas a la pandemia que tenemos hoy, ¿eh? Así que bueno, a estudiar y a sintetizar esta información. Que tengan un buen día. Hasta luego. Valentino, vení a buscar tus juguetes, papi. Papá, estos soldaditos están castigados. ¿Ah, sí? ¿Y por qué están castigados? Porque hablaron mal de mí. No querían ir a la guerra, querían comer helado y jugar a la pelota. A la miércoles. Así que no querían ir a la guerra. ¿Por qué? Porque hablaron mal de mí y querían comer helado. O sea que hicieron macana. Sí.
vos sabés que me haces acordar a una historia. Los soldados que hacían macana en alguna parte del país, ¿sabías que eran mandados a Formosa como forma de castigo a que vivieran acá? ¿Era el castigo? No. Impresionante esa historia y muy desconocida. Pero hay un video, te lo voy a mostrar, vamos a compartirlo para que conozcas muy bien de qué se trata esa historia. Ahí arranca. Mira. A fines del siglo XIX, si un militar era muy desobediente, se lo mandaba a Formosa, donde la pasaba realmente mal, porque le daban poca ropa y se le llegaba a deber hasta 2 años de sueldo. Después de la Revolución del Parque de 1890, mandaron a unos cuantos soldados insurgentes que participaron de la sublevación. En ese momento estaba a cargo de la gobernación del territorio nacional del Formosa el general Napoleón Uriburu, que había sido perdonado tras participar de las revueltas. Por eso debía ser buena letra. Eran tiempos revolucionarios en la Argentina. Muchos soldados querían tomar el poder en las provincias y acá algunos militares empezaron a organizarse para tomar el Regimiento 1 de Artillería. El general Uriburu supo de este grupo de revoltosos. Culparon como cabecilla de esta supuesta revuelta a Vargas, quien fue fusilado un 3 de octubre de 1891. Napoleón Uriburu jamás comunicó la medida al ministro de Guerra, Nicolás Levalle, ni tampoco al presidente, Carlos Pellegrini, lo que le hubiera dado la oportunidad de un indulto a Vargas. A pesar del millar de testigos, la noticia del ajusticiamiento no llegó a ningún periódico y por ende el senador Leandro N. Alem siquiera lo denunció en su discurso del 20 de octubre de 1891. De más está decir que se ignora dónde fue enterrado el soldado Vargas y cuál fue su tumba, y que ninguna calle o plaza del país recuerda su nombre. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, papá. ¿Viste? A mí también. Vos sabés que esta es una historia que la conocí gracias al periodista Miguel Caíno, que pasaba este tipo de documentales en Canal 11, acá de Formosa. Ajá. ¿Y la lección cuál es? Que hay que saber bien lo que pasa entre la soldadesca, que le pasa a los soldados, para no cometer injusticias como las que ocurrieron, como estas que conocimos en este video. Así que bueno, vos tenés que ser un buen general para no repetir esa historia. Sí, papá, no voy a volver a castigar más a mis soldaditos. Excelente, lección aprendida.